En el Corazón de la Palabra. Reflexiones del Padre José María, SCTJM, sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Martes de la tercera semana del Tiempo Ordinario. La Nueva Familia de Jesús. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, Jesús está en una casa enseñando y la multitud le dice: ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Entonces Jesús pregunta: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Con estas palabras, Jesús abre las puertas de su familia a todo aquel que hace la voluntad de su Padre. En la transfiguración, el Padre proclama: este es mi Hijo amado, escúchenlo. La voluntad del Padre, entonces, es que tengamos fe en Jesús, que le escuchemos. El ser cristiano no es determinado por nuestra cultura, ni por nuestra familia, ni por nuestro estatus social. Todo el que cree en Cristo y es bautizado recibe a Dios como su Padre, como nuestro Padre. Jesús también enseña algo muy importante acerca de Nuestra Señora. En el Evangelio de hoy, María está afuera con los familiares de Jesús. Ella es la madre biológica de Jesús. Pero ¿cómo llegó a ser su madre? Cumpliendo la voluntad del Padre perfectamente a través de su fiat. Cumpliendo la voluntad del Padre, Nuestra Señora se convirtió en madre del Hijo, quien en el Calvario nos dice: he ahí a tu madre. Hermanos y hermanas, todos los que creemos en Jesús, no solo recibimos a Dios como nuestro Padre, recibimos a María como nuestra Madre. Y eso nos hace hermanos y hermanas en Cristo. Eso nos hace familia, la nueva familia de Jesús. Escuchemos las palabras de Madre Adela. Solo Nuestra Señora, que obedece la voluntad de Dios en todo, puede ser una guía luminosa para cada corazón, cada familia y cada nación, para cumplir la amorosa voluntad de Dios. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.